En esta diapositiva nos están mostrando algunos aspectos de la fisiopatología de la degradación de nucleótidos y de la síntesis de nucleótidos de purina. Por ejemplo, hay una enfermedad que es relativamente frecuente que es la gota. Entonces en la gota hay uno, hiperuricemia y dos, en el 10% de los pacientes que presentan hiperuricemia hay una inflamación en las articulaciones. Entonces la hiperuricemia, ¿por qué se puede producir? Básicamente por tres razones. Una razón es que se aumenta la actividad de la PRPP sintetasa. Si se aumenta la actividad de la PRPP sintetasa, se aumenta la síntesis de novo de purinas y como se aumenta la síntesis de novo, se recicla menos, se acumulan más purinas sobrantes y con esas purinas sobrantes se eh, sintetiza más ácido úrico. Entonces esos pacientes desarrollan hiperuricemia. Lo otro es que haya un exceso en la actividad de la glutamina PRPP amidotransferasa porque se vuelve insensible a la inhibición. Entonces también se aumenta la síntesis de novo, eh, se recicla menos, como se producen más purinas son convertidas en ácido úrico y eso lleva a una hiperuricemia. La otra es que haya una deficiencia parcial de la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. Si hay una deficiencia parcial, se recicla menos, se acumulan más purinas, con estas purinas se sintetiza ácido úrico, entonces una deficiencia parcial de la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa nos lleva a hiperuricemia. La hiperuricemia se puede mejorar con inhibiendo la enzima xantina oxidasa. Al inhibir la enzima xantina oxidasa se inhibe la síntesis de hipoxantina y de ácido úrico. Por lo tanto, se disminuye la hiperuricemia. En esta parte de la diapositiva entonces nos están mostrando que una deficiencia total severa de la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa nos produce un síndrome que es el síndrome de Lesch-Nayan. El gen que codifica para la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa está en el cromosoma X, por lo tanto, esta enfermedad de Lesch-Nayan tiene una herencia autosómica recesiva pero ligada al cromosoma X. Entonces, este ejemplo, un padre no sin la enfermedad tiene un cromosoma X donde el gen está normal, el otro es el cromosoma Y. La madre es una portadora, entonces tiene un gen con la mutación y otro gen normal. Entonces, eh, las hijas, el 50% de las hijas van a nacer totalmente sin daño en los cromosomas van a ser normales, pero la mitad de las niñas van a ser heterocigóticas, es decir, van a ser portadoras, pero no van a presentar la enfermedad. En caso de los niños, entonces la mitad de los niños van a tener un cromosoma X normal, pero la otra mitad de los niños van a tener un cromosoma X alterado, por lo tanto, van la mitad de los niños a presentar la enfermedad. Entonces, esta es una enfermedad que por tener una herencia autosómica recesiva ligada a X es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. Estos son algunos ejemplos de las mutaciones que disminuyen la actividad de la enzima. Entonces, glicina 69 por ácido glutámico, glicina 70 por arginina, serina 103 por arginina, eh, treonina 167 por isoleucina, eh, aspártico 193 por eh, asparagina. Y estos son ejemplos de mutaciones donde no se disminuye la actividad de la enzima, sino que se disminuyen la cantidad de la enzima, lo cual lleva pues a una disminución de la actividad de la enzima, pero por cantidad. Estas son las mutaciones que han sido relacionadas con esto. Otra enfermedad es una deficiencia en la enzima que cataliza la transformación, la desaminación de la adenosina en inosina. La enzima de adenosina desaminasa que produce
la deficiencia de la adenosina desaminasa produce una inmunodeficiencia combinada severa, es decir, combinada porque es tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Entonces, un defecto en la enzima adenosina desaminasa nos lleva a una acumulación de adenosina, a una acumulación de desoxi-ATP. El exceso de desoxi-ATP inhibe la ribonucleótido reductasa. La inhibición de la ribonucleótido reductasa hace que se disminuyan los desoxirribonucleótidos, hace que las células B tengan bajas concentraciones de desoxirribonucleóticos y por lo tanto no puedan proliferar. Por eso se presenta una inmunodeficiencia combinada severa. Una de las estrategias de tratamiento es la terapia génica. Entonces se sacan células hematopoyéticas STEM de los pacientes. Los pacientes son infectados con retrovirus en los cuales se ha introducido un gen que codifica para la adenosina desaminasa. Posteriormente, las células hematopoyéticas de STEM son infectadas con los retrovirus infectan algunas de esas células, se seleccionan las células que han sido infectadas y por lo tanto el DNA del retrovirus se ha insertado dentro del cromosoma de la célula, se seleccionan, se amplifican y se vuelven a introducir esas células estén hematopoyéticas en los pacientes y esos pacientes ya van a producir en sus células eh, precursora de linfocitos B y T, el gen que codifica para la adenosina desaminasa.